incienso, y todo eso significaba que lo que no se resolvía, ellos sabían perfectamente que alguien lo iba a resolver. Otro beneficio de sanar tu árbol familiar es la cuestión de la salud emocional, ya no salud física, sino salud emocional. Y ahí vamos a entrar en cuestiones como fobias, como ansiedad, depresión, y no vamos a entrar en enfermedades psiquiátricas, que también se ve a través del árbol por qué están, lo que pasa es que ahí no entramos porque eso son, digamos, un tipo de enfermedades que requieren una medicación y tal, y ahí no vamos a entrar. Pero sí en un acompañamiento emocional de todo lo que son conductas emocionales, digamos, exageradas, por exceso o por defecto. Por ejemplo, una persona pues, que tiene un exceso de miedo a quedarse solo, o una persona que tiene un exceso de soledad, se queda sola en la habitación, nunca sale de su habitación, o una persona que tiene una conducta o una, digamos, enfermedad emocional, ¿no? Pues eso también lo vamos a ver en el árbol y vamos a entender que todo lo que hay en el árbol es una información que puede ser el mapa del tesoro para sanar una cuestión emocional tuya. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo de mi consulta, ¿no? Llega un chico y me dice, tengo depresión desde toda la vida. Y ahora se me ha agudizado, pero llevo años, desde pequeño soy triste, soy, digamos, retraído y me han diagnosticado depresión crónica. Entonces vemos su árbol, él se llama Pedro, vemos en su árbol qué Pedros hay y descubrimos que hay un Pedro, el padre de su padre, del que no se habla. Y su padre nunca habla de su padre, es decir, del abuelo del cliente. Y entonces le digo, mira, investiga a este abuelo tuyo que se llama Pedro, tú te llamas igual que él, investigalo. Aquí hay un tema que cuando lo resolvamos probablemente te va a ayudar mucho. Y entonces él viene al cabo de un mes con toda la información. Podéis imaginar historias siempre en los árboles turbulentas o difíciles o complicadas, que eso es lo que se hereda. Las buenas historias, las cosas bellas, de alguna manera no producen enfermedad y por lo tanto no las vamos a ver, aunque también están las cosas bonitas en el árbol. Y dice, bueno, es que mi abuelo hemos descubierto que se suicidó tirándose por el balcón. Y la abuela nunca lo quiso hablar del tema, no se pudo hacer el duelo bien, el entierro no fue bien hecho porque al ser un suicida, digamos, no está aceptado eso en la familia, nunca se habló del tema y tal. Y entonces este chico que lleva su nombre, pues de alguna manera está representando a ese suicida, a ese muerto. Depresión es cabeza, es decir, todas las enfermedades de ese tipo tienen que ver con la cabeza y cabeza es papá. Entonces miramos a su padre nunca hizo el duelo de su padre suicida y le puso al hijo el nombre de su padre, Pedro, como el abuelo. Con lo cual, solamente hablar de esto en la consulta, el chico se pone a llorar, le digo que haga el duelo de su abuelo, que vaya al cementerio, que investigue, que lleve unas flores. Y además dice que hace un tiempo se le agudizó la depresión. Y le digo, ¿desde cuándo se agudiza la depresión? Dice, más o menos hace 3 años. Y digo, ¿qué pasó hace 3 años? Dice, nada. Os lo resumo. Hace 3 años va a un bar a tomar café todas las mañanas y resulta que es el bar donde había un toldo donde se tiró su abuelo y se cayó y se mató ahí.